Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo con este programa semanal de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder a otros medios masivos de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Comparte estos momentos de reflexión el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Recta final del año litúrgico. Domingo 33. De ahí que la palabra de Dios ahora nos va a poner en ese momento de apocalíptico, que viene siendo la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y de trasfondo, consecuentemente, está la resurrección de vivos y muertos. Aquí hay que tener bastante presente de que no nos debemos de quedar en esto, en este género, mejor dicho, apocalíptico, de esa venida gloriosa. Previamente nos lo está diciendo el Evangelio de Marcos 13, 24, 32. Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo se conmoverá. Sentido apocalíptico que no se nos debe de olvidar la cuestión de la enseñanza que tienen los evangelios, la palabra de Dios, los 73 libros en la Biblia católica, que vienen siendo estos para que creamos y tengamos con ello la vida eterna. Vida eterna que también nos la está precisamente vislumbrando la primera lectura de Daniel, que nos dice: muchos de los que duermen en el polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Muchos de los que duermen. La muerte biológica que tienen todos los seres vivos es un dormir. De ahí que la palabra cementerio acaba de pasar el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, y previamente a ello lo veíamos en su momento oportuno, la festividad o la solemnidad, mejor dicho, de los santos y santas. Estos pues que duermen se levantarán. Y también nos está hablando: los guías sabios brillarán con el esplendor del firmamento. Los guías sabios, los que brillan, y vienen siendo de nuevo, continuando el último versículo de Daniel, primera lectura.
resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Y aquí nos debemos también de recordar, y muy bueno es poder nosotros vislumbrar la religión llamada del séptimo día, como también, sobre todo, los adventistas, de adviento, de venida, de parusía, que desafortunadamente, cuando no estamos imbuidos en las escrituras, estos géneros apocalípticos son bastante concurridos y explotados para meternos temor por la próxima venida eminente o el fin de los tiempos. Pero también hay que entender Evangelio de este momento, Marcos 13:32. Precisamente al final del Evangelio nos está aclarando que ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre conoce el día y la hora. Recordemos también los que vivimos en el momento del 2017, 1985, pero ante todo el 2000. Del 2000 no llegará, del 2000 no pasará. Y también todavía el 2012 con las profecías mayas. Afortunadamente, estamos aquí, tras la pandemia del COVID-19. Y, de nuevo, 2017, 1985. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir que somos criaturas, por un lado, y en ser criaturas está en nuestro ADN nuestra finitud, y finitud quiere decirnos que no somos infinitos o eternos, somos caducos, somos precisamente también defectuosos, como se diría biológicamente. Somos, en cierta manera, nuestros genes que nos transmitieron generaciones anteriores, inmediatas o mediatas, nos hacen precisamente vernos esta caducidad demostrada en enfermedades, demostrada precisamente en debilidades humanas en nuestro caminar. De nuevo, biológicamente. Pues igualmente está el mundo. También nos dice San Pablo, nos dice, el mundo sufre dolores de parto y espera su glorificación, como nos lo está precisamente diciendo la primera lectura de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo
despertarán, unos para la vida eterna y otros para el eterno castigo. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Evangelio de Marcos 13, 24, 32, más también las lecturas que le acompañan. Primera lectura tomada del profeta Daniel 12, 1, 3 y vamos ahora a adentrarnos en la segunda lectura de la carta a los Hebreos 10, 11, 14, 18. ¿Qué más nos está iluminando la palabra de Dios? Iluminando la palabra de Dios, que viene siendo tanto los evangelios como la Torá, tienen como finalidad una enseñanza para nosotros. Recordando de nuevo a la evangelista, muchas otras tantas cosas se escribieron, pero se escribieron estas para que creyendo tengan vida en su nombre. Vida en su nombre. Y ahora nos está hablando de esa vida eterna. Y primera lectura. Y decíamos aquí que está de trasfondo la resurrección. Y esta tal resurrección nos la está precisamente aclarando Hebreos, segunda lectura. Y nos está diciendo que precisamente Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha del Padre. Previamente resucitó, ascendió y se sentó a la derecha del Padre. Por eso, la resurrección del Señor siempre va ligada a estos pasos. Sí, muerte, resurrección, ascensión y estar a la derecha del Padre. Ahora, esta muerte en la cruz, ¿cuál fue precisamente el gran beneficio para la humanidad? Ofreció un solo sacrificio por los pecados. Y después se nos va a recordar el último enemigo que será destruido, será la muerte.
sin negar también lo que nos está diciendo el Señor en el Evangelio. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Y aquí, ojo, esto apocalíptico, esto de la segunda venida, esto del Adviento, esto, de nuevo, ojo, muchos de nuestros hermanos y hermanas de otras religiones, de nuevo, los adventistas agarran estos textos para meternos precisamente miedo. Pero no se cae en la cuenta, de nuevo, de que son enseñanzas. Enseñanzas precisamente para vivir diariamente en nuestras responsabilidades. Y estas responsabilidades que nos lleven al futuro, con vista al futuro. Y desde la fe, el futuro va a ser, de nuevo, el resplandecer como estrellas, primera lectura, por toda la eternidad. Esa va a ser nuestra esperanza. Hay que vivir al diario, porque el ayer ya pasó. No lo podemos reconstruir. No tenemos una máquina del tiempo para componer la historia y componer nuestra vida consecuentemente. Entonces, los santos, las santas y la gente sabia y madura, de nuevo, los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a mucho la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Estos y estas son precisamente que vivieron el presente sin olvidar o tener presente el futuro de nuestra patria eterna. Acabamos de pasar el 2 de noviembre. ¿Y qué se hizo en esos momentos? Como decían aquellas meditaciones preconciliares. La ciudad de los vivos se traslada a la ciudad de los muertos. La idea allí es convivir con ellos y ellas. Pero también está de fondo que tarde o temprano estaremos con ellos. Y sin negar, de nuevo, como diría el Papa Benedicto XVI, el cielo es la convivencia con Dios y con los bienaventurados. Haremos un espacio de nuevo y regresaremos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Estamos viendo la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica, puesto a nuestra Iglesia Católica en 1995. Transmisión de la fe y fuentes de la fe. La opinión contraria a la redacción de un catecismo oficial universal predominó hasta el comienzo de los años 80 y sería abandonada en el Sínodo Extraordinario de los Obispos que tuvo lugar en 1985. Antes de abordar este tema, es necesario detenerse, aunque sea brevemente, a considerar la conferencia que el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dictó en París y en Lyon el 15 y el 16 de enero de 1983, bajo el título de Transmisión de la Fe y Fuentes de la Fe. Se centró en la crisis de la catequesis. Señalaba que una primera falta grave fue suprimir el catecismo y declarar superado el género mismo de catecismo. Como resultado de este hecho ha sido la fragmentación de la doctrina de la fe, que en consecuencia no solo quedó entregada a la arbitrariedad en una exposición, sino en su misma verdad fue puesta en duda en sus partes concretas. En parte, el origen de esta decisión la sitúa en relación con la evolución general de la didáctica y de la pedagogía, por sus hipertrofías del método con respecto al contenido. El método pasa a ser criterio para el contenido y no va a ser su vehículo. La oferta se regula por la demanda. Este y otros hechos contribuyeron a una generalización de reduccionismo antropológico. Con la ruina de la antropología se cambiaron los centros de gravedad a la sociología y al primado de la experiencia, que se erige en el criterio para la comprensión de la fe tradicional. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Estamos viendo, antes de entrar en el tema de la liturgia en el catecismo, que después de los grandes concilios, ante todo el de Trento, 1563 aproximadamente, 1965, Vaticano II, se hicieron catecismos para rehacer la fe en la actualidad del tiempo que estamos o que se estuvo viviendo en aquellos momentos. Sin negar también, en el ínter, los podemos ver algunos papas
como ya lo hemos visto, han hecho el esfuerzo para esta fe sea precisamente absorbida, entendida, como decimos la regla de oro en la liturgia, que viene siendo participar activamente, conscientemente y provechosamente. Y en este caso, que tengamos la fe consciente y consecuentemente sea todo un fruto para nuestra vida. Y es lo que nos está hablando precisamente desde aquel entonces el cardenal Ratzinger. En ese momento, después Papa, fue el encargado precisamente de elaborar el catecismo de nuevo que comentábamos, salido en 1995. Continuamos. El dogma, que es por definición la interpretación de la Escritura, parecería que ya no se coordinaba con la comprensión bíblica y resultaba que la aplicación del método histórico, allí donde la certeza científica se considera como la única forma válida e incluso la única posible, la certeza del dogma debía parecer o bien una etapa superada, o bien la expresión de la voluntad de poder de instituciones establecidas. Siempre es el dogma, o sea, la fe, o sea, también creer en el Padre, creer en el Hijo, creer en el Espíritu Santo y desglosar, lo tenemos claramente en el catecismo, una santa, católica y apostólica. Y también la Iglesia, como también los sacramentos, que los encontramos en el catecismo de la Iglesia. Continúo. El punto central del problema tiene que ver con el lugar que ocupan las fuentes en el proceso de transmisión de la fe. Una catequesis que explica la fe directamente a partir de la Biblia podía pretender ser una catequesis especialmente derivada de las fuentes, directamente de la Biblia. Sin embargo, pronto apareció la ambigüedad del proceso. Un origen en la Biblia no vive y no se comprende en y a partir del organismo vivo de la Iglesia. Llega a convertirse muchas de las veces en cuestión ya antigua. En el proceso de determinación, lo vigente y lo superado, a fin de cuentas, decide el gusto de cada cual y la Biblia será el instrumento perfecto para dar autoridad a nuestros propios caprichos. Pues hasta ahorita estamos ahondándonos en la edición u origen del Catecismo de la Iglesia, para ya entrar después en lo que nos habla acerca de la liturgia, que viene siendo la esencia de esta programación de una liturgia para la vida. Los esperamos en este siguiente apartado.
Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a repasar los santos y santas de esta semana. 18 de noviembre. Dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles. La dedicación de San Pedro tuvo lugar aproximadamente en el 350 y la de San Pablo en el 390. La construcción de la Basílica de San Pedro fue iniciada por Constantino sobre un cementerio pagano que más tarde fue lugar de enterramiento de cristianos. La tumba de San Pedro se encuentra bajo el altar mayor de la basílica. La Basílica de San Pablo fue reconsagrada por Pío XI en 1854, ya que había sido reparada después de un incendio en 1823. La fiesta data del siglo XI y fue inscrita en el calendario romano en 1568. Esta fiesta es un recuerdo de que incluso, aunque todos somos distintos en la iglesia, como los apóstoles, estamos llamados a profesar una única fe. El Catecismo de la Iglesia cita a San Ireneo de León hablando de la unidad en la Iglesia, la predica, la enseñanza y la transmite con voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. En este mismo día se celebra también a Santa Rosa, Filipa, Virgen, 1769-1852. Esta santa francesa ingresó joven en la congregación de la Visitación, pero a causa de la persecución religiosa durante la Revolución Francesa, la comunidad tuvo que dispersarse. Hasta que regresó la paz a Francia, Rosa se dedicó a hacer obras de caridad, en la esperanza de que su comunidad se reconstruyera. Cuando esto no se realizó, se unió a las monjas del Sagrado Corazón. El obispo local envió a Rosa y otras 4 hermanas religiosas a Missouri a establecer una escuela. Las hermanas trabajaron con los jesuitas ya presentes en el lugar y los ayudaron en diversas maneras. Cuando ya tenía 72 años, la Madre Rosa Filipa pudo realizar su propio sueño de ser misionera entre los indígenas nativos de América. Abrió una escuela para niñas indígenas en Kansas. Cuando ya sus fuerzas físicas se iban debilitando, dedicó todo su tiempo a orar, ganándose entre los indígenas el nombre de la mujer que siempre reza. El pueblo la amaba y la respetaba. Santa Rosa supo, en medio de las dificultades, obstáculos y privaciones, mantener su entusiasmo por su vocación y por la misión a la que estaba llamada. Hablando de la oración, el catecismo resume bien lo que debió de ser la vida de la santa.
este ardor incansable no puede venir más del amor, humilde y confiado y perseverante. Número 2742. 21 de noviembre. Presentación de la Bienaventurada Virgen María. El Papa Gregorio XI estableció la fiesta para el rito latino en 1372. Pero ya se había venido celebrando en los monasterios del sur de Italia desde el siglo IX, y la Iglesia del Rito Oriental la celebraba desde el siglo VI. La tradición de esta conmemoración viene de relatos apócrifos, según los cuales Joaquín y Ana, los padres de María, presentaron a la niña en el templo cuando solo contaba 3 años de edad. Muchos países de habla hispana toman esta fiesta la costumbre de presentar a sus hijos en el templo a los 3 años para pedir la bendición de Dios sobre ellos. Si bien la tradición tiene orígenes apócrifos, esta devoción se apoya con el convencimiento de la total entrega y dedicación de María a Dios en toda su vida. Como expresa el Catecismo, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Número 967. 22 de noviembre. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Año 230 o 250. En torno a la vida de Cecilia existen diversas leyendas, pero lo que sí es cierto es que fue una mártir romana de los primeros tiempos del cristianismo, y los fieles le tenían una gran devoción. Se construyó en Roma una basílica en su nombre en el siglo V. Es patrona de la música sacra y está nombrada en el canon romano. Citando a los padres del Concilio Vaticano II, el Catecismo habla de la música en la liturgia. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las más expresiones artísticas. Unido a las palabras, contribuye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Número 1156. 23 de noviembre. San Clemente I, Papa y Mártir. Año 97. El tercer sucesor de Pedro en el pontificado. Clemente ha sido venerado desde los finales del siglo IV. Su culto se extendió en Roma, a África del Norte, España y Francia, e incluso en Bizancio, donde se tradujeron sus escritos al griego. Escribió una importante carta a los cristianos de Corinto, animándolos a la reconciliación y a procurar la paz entre ellos. Según Irineo, Clemente fue un hombre apostólico, porque había escuchado directamente la predicación de los apóstoles. El Catecismo cita varias veces esta carta a los Corintios, incluyendo una bella y consoladora exhortación
a la conversión del corazón. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Número 1432. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a su casa, corazón y pensamiento. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. También pueden ustedes acceder con una liturgia para la vida en YouTube, como también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Feliz tarde, feliz día para todos ustedes. Y si Dios nos prestara vida, la próxima semana estaremos nuevamente entre ustedes. Que nuestro Señor y la Santísima Virgen, la estrella de la evangelización, nos ilumine para llegar y despertar felizmente en la otra vida.